fun. Primero les quiero preguntar algo. ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano? Ninguno, ¿verdad? Allá, una persona solamente nació en un hogar cristiano. Ajá, 2, 3, Kimberly. Más nadie. ¿Quiénes nacieron en un hogar ateo? Nadie ha nacido aquí en un hogar ateo, ¿cierto? ¿Quiénes nacieron en un hogar católico? Todo el mundo nace en un lugar católico, en un hogar católico. Cierto que cuando éramos niños no acostumbrábamos a ver a nuestros padres rezando u orando. Era algo de los abuelos, ¿cierto? Era algo de los abuelos. Llegábamos, nos acercábamos y íbamos para casa del abuelo. Voy a presentar una anécdota mía. Mi abuela era muy devota del catolicismo, ambas abuelas, pero hay una por parte de papá que se llama Claudina, y cuando yo iba al pueblo, allá en Chiguará, mi abuela llegaba y eso era, venga para que rece, y yo decía, bueno, qué fastidio estar rezando, qué fastidio esto. Siempre sentía que era algo muy monótono y era repetir y repetir, y yo, pero ¿por qué repetir tanto? Decía yo, ¿por qué repetir tanto? Y fue inculcado a nosotros como que esa cuestión, ¿no? El hecho de que Dios está ahí arriba, nos escucha, pero es, digamos, algo lejano. Nos acostumbraron a ver a Dios no como algo cotidiano, no como algo que podemos ver en nuestro día a día o que puede accionar en nuestro día a día, sino que siempre nos llevaron a precisamente ese momento donde está el altar y vamos a rezar y listo. Mi abuela era de ir a 1001 rezos y me quería llevar, y yo tenía como 7 años y lo mío era qué aburrido esto, qué fastidio. ¿Por qué? Porque sencillamente no nos presentaron a Dios de la forma, digamos, o sea, la presentaron de la forma que ellos pensaron o creyeron o le enseñaron que era la correcta, ¿cierto? Es decir, yo rezo y listo. Cuando conozco a Dios a mis 26 años, 26, 25, Dios me venía persiguiendo desde hace rato, ¿no? Pasé por cosas muy duras en mi juventud. Murió mi mamá, sufrí por una depresión, pasé por una depresión muy, muy fuerte. Algo que no demostraba. ¿Por qué? Porque siempre fui como muy, muy encerrado en lo mío, ¿no? Siempre vivía en lo mío era estar encerrado en el cuarto. Y bueno, realmente como que mucha gente creía que no me importaba nada, pero es mentira. Sí me importaba, solo que me encerraba en mi mundo y ya. Mi hermano mayor es uno, no, Carlos vive en su mundo. Inclusive mis hermanos, no, Carlos vive en su mundo, vive en las nebulosas, como lo dicen por allí, ¿cierto? Cuando conozco a Dios, me doy cuenta de que Dios es alguien muy cercano. Muy, muy cercano. Algo que me mostró el hecho de venir a en el 2016, 2015, vine a un último servicio de diciembre, recuerdo, Ariana me invitó y eso fue como, yo me imagino a Ariana arrodillada pidiéndole a Dios, Señor, que venga este año, por favor. Y yo llegué y vine y me sentí distinto, pero creo que eso no fue lo que realmente transformó en sí, eso fue el primer paso. Les cuento un poquito de mi historia. Yo me iba a Bogotá, iba a viajar a Bogotá, me iba a vivir a Bogotá. Y yo, bueno, contento, feliz, yo dije, no, me voy a despedir. Eso fue en más o menos febrero del año 2016. Me iba a despedir de mis hermanas y bueno, resulta que todo cambió, todo se echó para atrás. En esto, voy en el bus hacia Valencia, donde estaba casi todo seguro, y en el bus recibo un mensaje que dice, mira, no te podemos recibir porque estamos haciendo un recorte de personal y si quieres te vienes a la deriva, si quieres te vienes, nosotros te vamos a recibir y chévere. Pero yo dije, creo que fue la primera vez que hablé con Dios. Esta primera vez que yo hablé con Dios, yo dije, bueno, Dios, que se haga tu voluntad. Si es de ti que yo me vaya a Caracas, tú vas a mover cielo y tierra para que yo me vaya a Caracas. Y yo me quedé tranquilo, yo dije eso, no pensé en más nada. Una oración, las oraciones Dios las escucha. Cuando yo llego a
a Valencia, llego directamente al lugar donde vivía mi novia. Y de la nada mi novia me termina. Y yo, no, que terminamos. Y yo, bueno, ok. Yo sabía que eso venía de parte de Dios. De repente también tenía algunos aranceles que debía pagar en la universidad, tenía que terminar, no me estaban aceptando la tesis por una razón. Estamos jugando aquí contrapunteo. No me aceptaban la tesis por alguna razón. Resulta que cuando yo llego y voy a la siguiente semana a la universidad, no, mira, esto está listo, ta. ¿Por qué? Porque yo hice la tesis solo y no dejaban hacer la tesis solo. Y bueno, resulta que me dejaron meter los papeles, hice todo, yo, bueno, todo se organizó. Y dije, me voy a Caracas. Agarré mis maletas, bueno, una maleta, y decidí venirme. Hablé con mi papá, le dije, papá, me voy a Caracas porque no sé por qué, pero me voy. Y creo que ha sido el comienzo de algo muy bonito. Ha sido el comienzo de algo grande. Y sé que Dios tiene muchas otras cosas. ¿Por qué hacemos como esta retrospectiva de mi vida y de lo que es nuestro pasado? Porque muchas veces nos enseñan a partir de lo que es la religión, ¿no? Cuando nosotros estamos en los colegios, nos enseñan una materia que es religión, ¿cierto? ¿Qué es la religión? Vamos a hacer esto un poquito más dinámico. ¿Qué es la religión para ustedes? Alguien que me levante la voz o la mano. Esta es la voz, esta es la mano. Normas. ¿Qué otra persona me puede llegar a decir qué es la religión? Es un conjunto de creencias. Exactamente. Sí, pero no. ¿Ok? ¿Por qué? La religión está, digamos, muy basada en la creencia propia, no real de Dios. Por eso es que la religión está basada en distintos puntos. Es decir, está el ateísmo como una religión, digámoslo, está el catolicismo, está el cristianismo, está el budismo y todo esto, ¿cierto? Entonces basamos la religión acorde a la creencia que tiene la persona, la creencia que tiene cada uno. Por eso es que cada quien se engloba en una religión o en algo en específico, ¿no? Ahora, el mensaje que le quiero dar hoy es que la religión existe, pero no siempre es aquello que es funcional. Inclusive, gracias a la religión, hemos tenido 1001 discusiones, ¿cierto? Hemos dicho, ¿quién es el primero? El primero es Dios, y el otro dice es Buda, y el otro dice es Mahoma. Yo, antes de ser cristiano, inclusive al día de hoy, me gusta mucho investigar, ¿no? Ariana, saben que por lo menos yo estoy viendo una película y yo me pongo a ver quiénes actúan, cómo se llaman los que actúan, de dónde vienen. Me acuerda mucho a Lala también, Lala le encanta hacer eso. Y dice, mira, yo escucho una canción cristiana y ella me dice, mira, tú sabes que el cantante tiene 2 esposas, 3 hijos, vive en tal lado. Yo, ahora le gusta. Entonces nos damos cuenta de que la religión sencillamente nos mantiene atados a alguna creencia que nos dio nuestros padres, no nos dejó nuestros padres o nuestro entorno, ¿no? Ahora, ¿qué es creer en Cristo? ¿Qué es la libertad para ustedes? Libertad es paz, confiar en Dios y caminar en bien. Bueno, mucha gente cree que la libertad no es precisamente eso. Pregúntele a un niño de 15 años qué es la libertad. A un niño de 15 años, exactamente, va a querer llegar y decir, no, que mi mamá que me manda y yo no sé qué broma. Espérate que cumpla 18. Y la mamá le dice, cumpla 18, pues, cúmplala. Entonces después pasan los 21. Espérate que cumpla los 21. En Estados Unidos pasa que el mayor de edad es el de 21, ¿cierto? Espérate que cumpla los 21. Y a los 21, entonces ahí cambia la regla. La mamá dice, espérate que te vayas de la casa. ¿Cierto? Ya cumpliste los 18, ahora es que te vayas a la casa. Cuando usted vive bajo mi techo, y bajo mi techo son mis reglas, ¿cierto? Porque muchas veces pensamos que la libertad es hacer lo que nos da la gana.
Eso no es la libertad. Les voy a leer qué es la libertad en un significado que está en la Real Academia Española. Dice, ¿qué es la libertad? Facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Entonces, la libertad está establecida dentro de la ley, está establecida dentro de lo que nosotros debemos hacer, no solamente porque queremos, sino porque también traemos bien al otro. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que la libertad no es sencillamente hacer lo que nos da la gana, empieza como que, pero entonces, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero ser? Bueno, que hay muchos jóvenes que el día de hoy quiero experimentar, quiero pasar por toda esta situación. También en nuestra juventud, o bueno, muchas familias llegan y como que, no, tú tienes que ser el más malo porque tú esto, lo otro y tal. Y pasa mucho, ¿no? Defenderse, actúa como actúan contigo y todo este tipo de situaciones. Pasa en Venezuela muchísimo, en los barrios, porque si vamos al caso, Venezuela está llena y repleta de barrios, que se le enseñan a los hijos, que tú tienes que ser malo, pero digamos es como que un malandro, voy a poner un ejemplo, un malandro le dice al hijo, no robe, no esto, no otro, porque quiere mantenerlo a salvo, pero con sus acciones lo lleva y lo impulsa a ello, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que es Dios, ¿qué es la libertad? Tomando en cuenta esto. Obediencia. Puede ser, ¿qué más? Leer la Biblia. Lealtad. Ok. Escoger hacer lo bueno según Dios. Perdonar, amar. ¿Quién lo dijo? Ok. Les voy a contar la historia de una persona que fue libre. Fue libre después de haber hecho 1001 cosas. Esta persona se llama Saulo. Saulo fue un hombre que viene de Tarso, de Turquía, ¿ok? Saulo fue una persona súper estudiada, una persona que sabía muchísimo del judaísmo, era judío, obviamente, y sabía muchísimo del judaísmo. Hay que tener bien en claro el por qué a Saulo se le dice Saulo de Tarso, porque Tarso era una de las ciudades que, digamos, representaba más a los rabinos en esa nación, en ese lugar. O sea, era un lugar muy importante dentro del judaísmo. Y por eso Saulo se le dice Saulo de Tarso. Pasa con Saulo que de repente, en una de estas situaciones donde matan a los cristianos y todo esto, Saulo se va y se dirige a un lugar y de repente tiene una luz. Le viene una luz y le dice a Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dice, ¿quién eres? Y la luz le dice, soy Jesús, ¿por qué me persigues? ¿Cierto? Entonces, si nosotros nos basamos en la libertad de Saulo de Tarso, es importante recalcar 3 puntos dentro de lo que es este versículo. Vámonos a Hechos 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Aquí vamos a hacer una pausa. Uno de los factores importantes dentro de la libertad es reconocer quién es Dios, ¿cierto? Ojo, Saulo, en su propia esencia de judaísmo, reconocía quién era Dios, ¿cierto? Pero no reconocía quién era Jesús. Sin embargo, a él recibir esa luz, él dice Señor, porque sabía que era algo divino, ¿cierto? Cuando se presenta Jesús, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. ¿Qué hay ahí? Hay una iluminación, ¿no? Hay una revelación que le da Dios
o mejor dicho, Jesús, siendo Dios, a Saulo. Dice, si Saulo llega y dice, Señor, es porque está hablando con Dios, ¿cierto? Pero al Dios presentarse como Jesús, Saulo dijo, sí, es verdad, es Jesús. Entonces, para nosotros entender que la libertad en Dios, para tener nosotros libertad, nosotros primero debemos reconocer no solamente a Dios, sino a Jesús. Y no solamente se trata de eso, porque es muy fácil creer en Dios. Es muy fácil creer en Dios, pero quien te da la verdadera libertad es Jesús. ¿Qué pasa después? 6. Dice, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Fíjate que recibió Saulo su primer mandato de parte de Dios. ¿Qué hizo Saulo? Obviamente, si vamos un poquito más adelante, vamos a leer un poquito más adelante. Dice, los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Entonces, fíjense que hubo como una condición dentro de lo que era Saulo. Le vendaron los ojos. Una persona llamada Ananías lo bautiza y le dice, reconoce a Jesús, y Saulo pierde sus escamas, ¿no? Dicen que parecían escamas de pez. Y él se quita sus escamas y está tranquilo, pero Saulo, después de este encuentro, fue una persona totalmente distinta. Ojo, hay que tener claro que la Biblia también dice que Saulo, por todo lo que cometió, tuvo consecuencias. Hay una parte en la Biblia que dice, él sabe por quién va a sufrir. Y es que si vamos a la vida de Pablo, Pablo vivió 1001 cosas. Y lo mejor de Pablo es que fue tan transformado, que creyó en Jesús, que lo aceptó. Dijo, si me toca estar en la cárcel, estoy en la cárcel. Si me toca estar en la abundancia, voy a estar en la abundancia. Entonces, fíjense cómo Saulo, al transformarse en Pablo, decidió, sencillamente al ver que Dios era Jesús. Eso debe pasar en nuestras vidas. Muchos aquí creemos que Dios es Dios. Y qué bonito es decir, ay, bueno, sí, yo creo en Dios, qué bello. ¿Cierto? Yo creo en Dios. Pero es que la libertad no se basa en creer Dios a tu conveniencia. Porque si vamos al significado de la libertad, ¿qué es la libertad? Entonces, si lo llevamos a Cristo, tenemos que saber y reconocer que la vida en Cristo es en obediencia, ¿cierto? Entonces, Jesús, me encanta esto porque muchas veces nosotros llegamos y decimos, bueno, pero es que yo me siento libre. Yo me siento libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y bueno, ponte que eres un muchacho rebelde que no le hace caso a su papá, que no le hace caso a su mamá, que dice realmente hacer lo que quiera, pero es que al final termina siendo esclavo de aquello a lo que tú vives, ¿cierto? Y Jesús habla de esto. Jesús le habla a los fariseos, Juan 8:31. Vamos a leer esto. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Siguiente. Nosotros somos descendientes de Abraham, le dicen los fariseos. Le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ya va, dame una pausa allí. Entonces nosotros tenemos una vida en la que llegamos, creemos en Jesús, creemos en Dios, ¿cierto? Reconocemos a Jesús, decimos, bueno, mira, sí, Él es Jesús, el que se crucificó, el que murió en la cruz. Inclusive en el catolicismo nos enseñan, en cada iglesia hay una cruz con un Cristo muerto, ¿cierto? Muy poca gente o muy pocas iglesias católicas tienen una cruz y ya, por decirlo así. La mayoría tienen un Cristo muerto. Es lo que se nos enseña, ¿no? Ay, Cristo murió, sí, es verdad. Pero también resucitó. Y eso es lo que realmente vale. La muerte fue donde se llevó nuestros pecados, pero el Cristo resucitar fue donde Él avala que realmente nos salva. Es decir, ese es el significado fuerte que tiene la cruz. Entonces, nosotros
pongo mi ejemplo, ok, conozco a Dios, qué bello, qué bonito todo, yo vivo mi vida, creo en Dios, pero bueno, no, a mi conveniencia, como yo creo, ¿qué es esto? Y bueno, sí, es muy bonito decir eso, pero cuando llega el momento fuerte, es donde nosotros llegamos y nos hincamos y decimos, vamos Dios, te lo pido Señor, esto y lo otro. Pero qué bonito es nosotros darnos cuenta y reconocer que nuestra libertad se basa en lo que Cristo hizo por nosotros, ¿cierto? Seguimos leyendo. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Entonces, nosotros podemos decir que somos los seres más libres de la vida, pero si nosotros hacemos algo malo, sencillamente somos esclavos de eso que hacemos repetidamente mal. ¿Qué pasa? Nosotros como jóvenes, o digamos como personas, porque creo que todos nos pasa, antes de conocer a Cristo decíamos, yo soy bueno, yo no mato, yo no robo, yo no sé, no cometo, no, ahí lo pegaba. Pero cuando decimos esto, hacemos referencia o buscamos como referencia a lo peor de lo peor, ¿cierto? Bueno, yo no mato, yo no robo. Los asesinos son los que van para el infierno. Estos son los que van para el infierno, ¿cierto? Entonces nos hacemos como que la película de que somos lo más bueno y lo más bello que existe. Pero en la realidad no lo somos. Porque llega un momento en que nosotros decimos mentira, en que nosotros engañamos, en que nosotros podemos hacer 1001 cosas. Entonces él dice, bueno, pero este asesinó, yo no. Entonces ahí es donde uno dice, ajá, pero al final es lo mismo. Dios ve el pecado. Dios no ve la magnitud del pecado. Entonces, ¿qué pasa también con nosotros en cuanto a eso? Que cuando vemos que una persona es transformada, decimos, perro, ¿será que sí? Tan porquería que era ese tipo. De pan ese tipo puede cambiar, de pan, o sea, porque muchas veces también entramos en el juicio y nos metemos en el juicio en el que nosotros podamos llegar a decir, no, este no, porque nos creemos buenos, porque nos creemos lo mejor de lo mejor. Entonces, vamos a una iglesia, pónganse que yo no soy cristiano, y yo vengo a la iglesia y yo digo, bueno, pero mira mira esto. Y entonces, pero nos estamos viendo nosotros. No nos estamos viendo nosotros. Miren, hay algo que uno tiene que saber y reconocer, y es que no habría bien si Dios no está. La referencia del bien siempre va a ser Dios, ¿cierto? Entonces la misma Biblia nos dice que nosotros no somos buenos, que nosotros fallamos 1001 veces. ¿Dónde está la libertad? En el hecho de reconocer y de saber que nosotros podemos ser transformados, pero por Dios. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios y de Jesús esto, lo que hizo Pablo, lo hacemos tal cual nosotros, empieza la libertad. ¿Por qué? Porque entonces llegamos y decimos, bueno, pero es que yo no soy esclavo de, no sé, de la pornografía, yo no soy esclavo. Pero si eres esclavo de las deudas que tienes, ¿cierto? Si eres esclavo de 1001 cosas que puedas llegar a tener o que puedas vivir en tu vida. Entonces allí te das cuenta de que Jesús sencillamente quita de tu mente todo aquello que no pertenece a ti y te hace libre. Porque al final la libertad es espiritual, no mental. Entonces, mucha gente puede llegar y decir, oye, mira, pero, yo soy... O sea, hay gente que teme realmente al seguir a Jesús. Hay gente que dice, bueno, pero es que yo era uno. Si le soy totalmente sincero, Jesús me venía persiguiendo por muchos años y yo decía, pero es que voy a renunciar a esto, Y mis amiguitos, y no sé, 1,000,000 de cosas, ¿me entienden? Y de repente, cuando pasa esto, que yo me vengo a Caracas, lo primero que hice fue desaparecerme, porque me sentía cansado de lo mismo. Y poco a poco, fueron pasando los años, fue Dios preparándome para volver a ese lugar. Yo volví a Valencia como 3 años después, ¿cierto, Ariana? Como 3 años después volví a Valencia. Y les digo una cosa,
la mitad de los que eran mis amigos se fueron del país. También hubo personas que le dije, mira, soy cristiano. ¿Cómo es que tú eres cristiano? ¿Qué es eso? Si tú eras una plaga. Entonces, ahí uno dice, sí, soy cristiano. Llegó un momento en que una amiga, yo me metía mucho con ella. Cuando me la encuentro, ella me dice, Carlos, qué extraño estás, o sea, no eres tú. Y yo, no, sí soy yo. Entonces, algo que uno tiene que entender es que Dios no cambia tu esencia. Dios no te va a cambiar en tu esencia. Dios va a quitar aquello que no te pertenece. Y eso forma parte de la libertad. Entonces, mucha gente teme al siguiente paso de lo que es Jesús, a caminar con Jesús. Sencillamente porque cree que puede perder todo. Pero es que no vas a perder, mira, te voy a asegurar que no vas a perder nada de valor. Sea dinero, sea amigos, porque te digo una cosa, muchos de los que tú crees que son tus amigos y esto y lo otro, no lo son, sencillamente no lo son. Llega momentos en tu vida y en tu crecimiento con Dios en que tú dices, bueno, yo creo que yo puedo traer una palabra que pueda llegar a ayudar a ese hermano. Y eso forma parte de la libertad. El hecho de querer que otros sean libres, porque entiendes lo que es la libertad. Entonces, sé que muchos de los que están acá, Dios los ha venido persiguiendo. Mire, le voy a decir una cosa, si usted está el día de hoy aquí, nuevo, por primera vez viene o segunda vez viene, yo tengo por seguro que Dios te está persiguiendo. Dios te está diciendo, mira, esto es lo bueno, ¿ves? Esto es lo bueno, esto es lo bueno. Y tú te vas por el otro lado. Esto es lo bueno, no seas terco. Y te vas por el otro lado. Y esto es lo bueno. Y así. Entonces, es muy fácil realmente hacer lo que nos da la gana. Pero la cuestión está en que siempre existe una consecuencia. Siempre existe una consecuencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros accionamos algo con Dios de la forma correcta y de la mano de Dios, la consecuencia mayormente va a ser buena. Ay, bueno, pero es que, lo digo mayormente porque puedes llegar a pasar por situaciones difíciles. Sin embargo, todo eso te va a llevar a bien, ¿no? Pero muchas veces como humanos decimos, no tengo carro, y empiezas a llorar porque no tengo carro. Y así, mil y un cosas. Entonces, te das cuenta de que eso te hunde en una esclavitud. ¿Qué pasa? Dejamos de hacer mil cosas, voy a poner el ejemplo del carro, dejamos de hacer mil cosas porque no tenemos carro. Pero es que tú naciste con carro, no naciste con carro, papá, tú naciste con 2 pies. Y usted llega y camina donde necesita ir. Eso es así. Pero nos volvemos esclavos de aquello que no tenemos. ¿Cierto? Entonces, qué fácil es siempre. Entonces, llegamos y decimos, no, es que no quiero ir y broma. Pero es que si no es que no tenemos carro, puede llegar a ser flojera, ¿cierto? No, es que no tengo carro y esa es la excusa. Pero ahí seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos. Entonces, ¿en qué se trata la libertad? En verdaderamente ser, va a sonar un poquito fuerte, ser útiles a la sociedad, ¿no? Y la libertad en Cristo es en verdaderamente ser transformados de corazón para poder hacer el bien. No solamente porque quiero que me vean, sino porque quiero hacerlo porque amo a Dios. Porque lo reconocí. El primer paso, reconocer a Dios, reconocer a Jesús. Cuando tú reconoces a Jesús, tú vas a decir, bueno, ¿qué es esto? Y de repente empiezas a pasar y empieza todo a... Bueno, al principio les voy a ser sincero, conmigo pasó que fue un desastre, yo no tenía real y yo decía, yo me vine para Caracas, no tengo trabajo, no tengo nada. Bueno, Dios provee. Y llegó el momento en el que se me rompió ese paradigma de creer que, Dios provee, voy a ponerme a trabajar, voy a hacerlo. Comencé haciendo unas libreticas, ¿cierto? Aquel que comenzó. Sé que Fátima tiene una nuevecita, no, la cuida bien, así tiene que ser. Juan David también tiene otra. Pero fue realmente la decisión. Al sol de hoy han pasado 7 años y sé que la mejor decisión siempre va a ser Jesús.
Siempre la mejor decisión va a ser Jesús, y voy a pasar por huecos y voy a pasar por dificultades y el camino va a ser con piedras, con lo que venga. La cuestión está en que la libertad llega cuando tú sabes que puedes pasar cada una de esas situaciones de una forma espiritual, diciendo: Dios, sé que tú estás conmigo. Ayer o esta mañana, no recuerdo bien, leí algo de Ricardo Montaner y hablaba precisamente de eso, que cuando uno llega a ser cristiano, la cosa cuando se pone dura es que el camino es difícil. Pero es que no se trata de que no vayas a pasar por ese camino. Vas a pasar por ese camino, pero no es lo mismo tener un abrigo en el que Jesús te lo da, pues. Que estés abrigado y pasar con Jesús calientico, ¿verdad? A pasar con mucho frío y absolutamente solo. Entonces, ese camino es la vida. Y cuando nosotros llegamos y decimos: Jesús, yo te acepto. De verdad yo necesito que tú entres en mi vida. Agarramos y Dios nos acobija. Y nos dice: ¿sabes qué, Dios? ¿Sabes qué, hijo? Porque te considera hijo. Vamos a caminar juntos. Pase lo que pase, vamos a caminar juntos. Vamos a estar juntos de aquí al día en que te toque. Pero también forma parte de tu decisión de agarrarte de ese abrigo y decir: sí, yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. Yo estoy bajo el abrigo de Dios. Y creo de verdad que Dios me puede transformar. Ojo, le voy a decir algo. Toda persona que habla aquí no lo habla por hablar. El pastor ha pasado por 1001 situaciones. Mi persona ha pasado por 1001 situaciones y sé que aquellos que van a hablar en este lugar y que son líderes en esta iglesia han pasado por 1.000.000 de situaciones fuertes. La cuestión está en que ellos decidieron ser libres y dar de aquello que aprendieron, porque no quieren que los demás pasen por esas situaciones. Es fácil decir: sí, mira lo que hace, y es cristiano. Mira lo que hace, mira lo que hace. Al vernos nosotros mismos. Y esto no se trata solamente de Dios, se trata de nosotros también. De decir: si soy cristiano, quito la religión de un lado. El hecho de que, ay, sí, el juicio, porque eso es lo que hace la religión. Y me dedico a levantarme y a caminar con Dios y a mejorar lo que debo mejorar. La culpa no siempre es de la vaca. Nosotros también somos culpables de muchas cosas que nos suceden por nuestras decisiones. Y tenemos que aprender a reconocer que cometemos actos malos, pero que los podemos mejorar. Y que reconociendo a Dios como lo más grande que hay y lo bueno, nosotros decimos: ok, si Dios es lo bueno, me voy a lo bueno. Sé que me va a ayudar. No podemos ser esclavos. No podemos ser esclavos de aquello que nosotros pensamos. La libertad no es algo que se basa en la mente, no es algo que se basa en el cuerpo o en lo físico. La libertad es algo espiritual. Y si no nos activamos de una forma espiritual para conocer a Dios, no vamos a ser libres nunca. Hoy lo invito a ponerse de pie. A cerrar sus ojos. Y también lo invito a que repita después de mí: gracias, Dios, por este día. Gracias por lo que me has brindado, porque has sido grande, porque me has guardado. Perdóname por mis pecados. Te reconozco a ti, Jesús, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. No lo borres jamás. Ayúdame a cada día ser mejor, creer en ti, caminar contigo, tomar de tu abrigo
y que siempre, siempre, siempre pueda ver aquello que tú tienes para mí. Guíame a mi propósito en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este día, Padre. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Señor, porque has sido bondadoso siempre. Hoy, Señor, te pido que traigas libertad plena en cada una de nuestras vidas. Que nos ayude, Señor, no a ver lo que tiene el otro, Señor, sino a mejorar lo que necesitamos mejorar. A cada día ser más grandes en ti. A cada día creer en ti, Señor. A que tu presencia, Señor, sea la que nos dé la paz que sobrepase todo entendimiento. Señor, borra aquello errado de nuestro pasado, Señor, y transforma nuestro presente para que nuestro futuro sea de bienestar para nosotros. Gracias porque, Señor, en tu infinita misericordia nos has salvado, Señor. Nos has hecho libres. Y hoy, Señor, toda mentalidad, Señor, se adecúa, Señor, a lo que tú quieres para nosotros. Transforma nuestra mente, transforma nuestro corazón. Límpianos, Señor. Y que quienes seamos a partir de hoy, Señor, seamos siempre hombres de bien que creen en ti y que son guiados por ti. Levántanos en el camino que tenemos contigo, Señor. Y ayúdanos a pasar, Señor, por esa vida que es ese camino largo, pero que lo podamos pasar contigo para siempre ver tu gloria, Señor. Y para siempre, Señor, ser fuertes en lo que tú nos has entregado, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdónanos cada vez que fallamos. Y ayúdanos, Señor, a callar en el momento del juicio y a abrir nuestra boca en el momento de la bendición, Señor. Hoy te doy gracias por este día. Te doy gracias por lo que nos has entregado, Señor. Y te doy gracias porque esas personas que vienen nuevas, Padre, sé que vas a hacer algo con ellas. Sé que vas a hacer algo con nosotros también, Señor. Y que tu presencia siempre habite en sus hogares, Señor. Y que exista una intimidad contigo, que a lo mejor si en algún momento nunca lo vivieron, Señor, tú hoy las visites o los visites, Señor, en sus casas, en sus hogares. Pero que habite tu presencia siempre en nuestros hogares, en nuestra familia y en nosotros. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Y te damos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús.